Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a su programa Diálogo Abierto. Estamos iniciando un nuevo estudio, esta vez titulado La ira del amor divino. Es la lección 5 de la escuela sabática, cerrando ya el mes de enero, iniciando febrero, y queremos pues extenderte una bienvenida y darte un fuerte abrazo desde este lugar a ti, que eres nuestro oyente, la razón por la cual se hace este programa. Ya sea que estés por la radio Nuevo Tiempo, aquí en Lima en la 103.3, o estés en el canal YouTube, siéntete bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Comparte el enlace, comparte el dial. Creo que va a ser importante que otras personas también escuchen este programa. Como es costumbre, en nuestro programa nos acompaña un docente de la Facultad de Teología. En este caso está con nosotros el pastor Cristian González. Bienvenido, Cristian, a Diálogo Abierto. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre una alegría estar aquí para poder compartir más de la palabra de Dios. Cerrando enero, ¿no? Estamos en la última semana de enero, estamos viviendo experiencias especiales, el simposio teológico sudamericano se está dando con el tema de hermenéutica, ¿no? Entonces creo que es importante. Después de todo vivimos experiencias bonitas. Vamos a seguramente disfrutar también nosotros dando algunos temas en ese lugar. Creo que va a ser de gran bendición. ¿Cómo están los planes? ¿Cómo está la vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos momentos, Cristian? Bueno, ya que menciona el simposio de hermenéutica, creo que hay una necesidad en la iglesia de poder clarificar algunos asuntos que son necesarios cuando uno va a interpretar la Biblia. Entonces, creo que este simposio va a caer bien, especialmente para aquellos que estamos dedicados en la interpretación de la palabra de Dios. Y también para todos los hermanos que tienen siempre esa curiosidad, esa necesidad de conocer más acerca de Dios. Así que este tema es un tema muy importante. Yo me refería a otro simposio que la facultad va a organizar unos meses más adelante, en abril, que es el simposio de identidad adventista. Otro tema también necesario para nosotros, y creo que la iglesia se va a beneficiar con estos temas. Pero qué bien que lo mencionas, porque hay que ir preparándonos para ese momento, ¿no? Porque será aquí en Lima, y esperamos tener la participación de muchas personas en ese simposio, y creo que va a ser muy importante. Identidad adventista. ¿Qué significa ser adventista? ¿Solamente es tener el nombre, o qué cosas yo debo de pensar, cómo vive, qué es lo que me hace a mí adventista, ¿no? ¿Qué me hace adventista? Bueno, queridos amigos, llegó el momento de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios, pero vamos a orar para poder hacerlo. Y Cristian, por favor, guíanos en esta oración. Vamos a orar. Te agradecemos, oh Dios, pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra, especialmente en esta lección. Acompáñanos ahora en este momento que vamos a dialogar un poco sobre los textos, sobre el estudio, y también acompaña a nuestros oyentes para que ellos también puedan profundizar su estudio de la escuela sabática. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Como ya dijimos, el título de la lección es La ira del amor divino. Un amor que tiene ira, ¿no? No es tan sencillo hay veces hablar de un amor que tiene ira. El texto central está en Salmo 78:38. Dice ahí: sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira, no despertó todo su enojo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la ira de Dios? ¿De dónde surge? ¿Es parte de su ser? ¿Qué entendemos por ira? Tal vez para introducir el tema, Cristian. Para comprender apropiadamente la ira de Dios, primero debemos entender el amor de Dios. Porque si no, tendríamos una imagen desfigurada acerca de Dios, ¿no? Y de hecho hay muchas personas que tienen hoy en su mente la idea de un Dios airado, de un Dios que se enoja cuando yo cometo un error y que está como que vigilante ante cualquier error que yo cometa, y entonces
las cosas malas que me suceden es por causa de que Dios se ha enojado conmigo. Se enoja. Y hay una comprensión, te digo, bastante colectiva en relación a esto, ¿no? Por eso es que hay mucha gente que trata de pagar tributos, ofrendas, para calmar a este Dios airado. Entonces, pero la Biblia nos presenta un Dios de amor. Un Dios que por sobre todo y por encima de todas las cosas amó a la humanidad. Bueno, la semana pasada justamente hablábamos de eso, ¿no? De este Dios que ama de forma tan apasionada que no solamente decíamos se le erizan los vellos al vernos, sino que también se le enciende el cuerpo entero y le quema incluso las entrañas, porque ama de una manera que nosotros nunca hemos amado, ¿no? Ama de una forma pero superlativa. Y de hecho, cuando hablamos del amor de Dios, mucha gente cuestiona, ¿no? ¿Dónde está, digamos, el Dios de amor cuando la gente sufre? Y pareciera que Dios estuviese tranquilo, quieto e inactivo frente al dolor y sufrimiento de la humanidad. Pero es todo lo contrario, porque Él tomó parte activa de tal manera que dejó demostrado en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. O sea, públicamente la gente puede observar lo que Él ha hecho por nosotros, entregarse a sí mismo. ¿Qué pasaría, Cristian, si Dios ahorita viene, digamos, y escoge aquí, nosotros vivimos en Lima, ¿no? Los oyentes donde viven, pero escoge a todos los delincuentes, vamos a llamarlo así, de Lima, y dice, voy a mandarles un rayo a cada uno para que muera, bueno. Y entonces, ¿sería bueno? ¿Sería injusto? ¿Mostraría amor? ¿Mostraría su ira? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, pienso con los hijos de esta gente, con la familia de esta gente. Si Dios actuara de manera autoritaria, entonces sería contrario al hecho mismo del amor, porque el amor expresa libertad, la opción de decidir, la opción de escoger. Por eso que los seres humanos escogen tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Tenemos esa libertad de escoger. Dios nos dio esa libertad, porque el amor se expresa en libertad. No puede ser expresado cuando ya tú estás encajonado para solamente hacer una cosa. Entonces, si Dios actuara de esa manera, sería un Dios autoritario, porque estaría eliminando, digamos, a nuestra vista, personas que aparentemente están actuando mal, sin conocer el trasfondo de estas personas. Sin conocer que hay alguien que lloraría por ellas, capaz, ¿no? O las razones por las cuales lo están haciendo, o el trasfondo, el contexto, qué sé yo. En realidad es tan difícil para nosotros juzgar, ¿no? Porque a veces fácilmente levantamos el dedo, pero Dios pues mira desde mucho más alto, ¿no? Y mira cosas que nosotros no miramos. Por eso es que la ira y el amor de Dios son dos caras de la misma moneda. El amor es tan grande de Dios que no se puede medir, no se puede expresar con palabras humanas. Sin embargo, este amor es tan santo que se expresa en ira, no porque Dios en sí mismo es un Dios de ira, sino porque el ser humano, a pesar de haber visto reiteradas veces la obra de Dios en su vida, decide apartarse de Dios. ¿No es cierto? Y entonces la consecuencia de apartarse de Dios vienen ciertos pecados, ciertos problemas. Alguna vez alguien trató de explicarme así, ¿no? Mira, en realidad Dios no tiene ningún problema con el ser humano, sino que el ser humano se agarra tanto de algunas cosas con las que Dios sí tiene problemas. Se aferra tanto, ¿no? Y Dios tiene que destruir, vamos a suponer, tiene que destruir la infidelidad, tiene que destruir el mal cuidado del cuerpo, los alimentos no saludables. Tiene que destruir todo eso porque mientras eso exista, el ser humano sufre. Pero hay gente que se agarra tanto de eso que al final acaba siendo destruido con eso también. ¿Algo así podría ser? Exactamente. El tema es que rápidamente el pueblo de Dios abraza dioses, podríamos decir, que claramente van en contra de su ley y de su amor. De hecho, que la ley es la expresión de su amor, ¿no? También ese es otro tema que debería debatirse en otro momento, pero el tema de amar a Dios implica obedecer su ley. Entonces, bueno, por eso es que suceden estas consecuencias, porque decimos, yo amo a Dios, pero si no guardo su ley, entonces me estoy contradiciendo. Y a veces Dios nos recuerda eso, ¿no? Cuando nosotros leemos el Salmo 78, vemos cómo Dios recuerda al pueblo que Él hizo una cosa, hizo otra cosa por ellos, y también le recuerda que ellos cada vez se apartaban, cada vez se iban, cada vez no hacían lo que debían de hacer, y Dios siempre dándoles oportunidad. Ahora, en ese Salmo se mira un Dios no contento
No se mira un salmo, no se mira un Dios diciendo, ah, bueno, y lo hicieron y a mí no me importa, ¿no? Sino se lo mira un Dios sufriendo No es, por las cosas malas que no están es viviendo. un padre permisivo, es decir, que doy ciertas leyes, pero no me obedecen, entonces no me importa. No es permisivo en el sentido de decir que pueden hacer lo que quieran. Sino que la ley de Dios no es para controlar al ser humano, es para proteger al ser humano. Es para que el hecho mismo, ¿no?, que diga a Dios que yo estoy aquí para darte más vida, o Jesús, ¿no?, más vida y en abundancia, es casualmente por medio de estas leyes protectoras, para que el ser humano pueda vivir mejor, más, sentirse más feliz y a gusto. El punto es que esto que es un regalo para el ser humano lo recibe, lo aprecia a veces, ¿no es cierto?, o al principio y después desobedece, y entonces vienen estas consecuencias. Ahora, hay algunas leyes que nosotros entendemos que son muy protectivas, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que habría muy difícil que algún ser humano exista que diga, no, la ley dice, no metas tu mano, ahí dice peligro de muerte, ¿no? Porque ahí hay una energía eléctrica fuerte, poderosa. Dice, no, esta ley no importa, yo meto mi mano. O sea, sería muy descabellado ese ser humano. Entendemos que esa ley, que esa norma, que esa indicación está ahí para protegernos. Exacto. ¿No? Entendemos, por ejemplo, ya no todo el mundo, ¿eh? Porque así somos los seres humanos. A veces algunas cosas son más fáciles de entender, otras más difíciles. Hay otros que entienden que cuando en la pista dice 100 kilómetros por hora máximo, 80 kilómetros por hora máximo, está para protegernos. La gente que hizo la pista sabe que si corres a más de 100, capaz ahí la pista es resbalosa, capaz la curva es muy cerrada, puedes acabar muriendo, ¿no? Y ahí no todo el mundo entiende ya. O sea, hay algunos que parece que no miran la ley, ¿no? Y piensan que no es para proteger, piensan que es para controlar. Ahora, hay otras leyes que ya son más difíciles de entender. Por ejemplo, la ley divina. No tengas relaciones antes de casarse. Entonces la gente dice, pero no, ¿por qué? Este es mi cuerpo, puedo hacer lo que yo quiera. Es mi cuerpo. Además, me parece que es bueno, ¿no? Porque hay que conocernos si somos compatibles. Sí, ¿Por qué los seres humanos así vamos descendiendo en nuestra comprensión a tal punto de que parece que lo que Dios nos pide no es algo bueno, sino como tú decías, es para controlarnos? El punto es que lo miramos de un sentido contrario, ¿no? Es decir, en vez de pensar de que esto que Dios me está dando es para ayudarme a vivir mejor, pensamos que es para controlarme, para restringirme. El mismo problema que tuvo Eva en el jardín del Edén, ¿no? Es decir, que Dios no quiere que tú sepas algo, como que te ocultara algo, ¿no? Entonces, el ejemplo que tú diste, ¿no?, que tienes que reservarte hasta el matrimonio, ¿no? Dios no quiere que disfrute antes de que me case. Una cosa así, ¿no? Entonces, la gente está pensando más en el punto de vista restrictivo y no en la bendición que Dios quiere dar. Y hay una bendición tremenda, o sea, de alguna manera la persona que llega... Física, emocional, psicológica... ¿no? En todos los sentidos. O sea, nunca será lo mismo una persona que tuvo muchas parejas que una persona que se casa con una sola pareja para el resto de su vida. Tendrá muchas ventajas físicas, emocionales, sociales, morales, en todos los sentidos. Es interesante, capaz mucha gente que está escuchando este programa no está de acuerdo con lo que estamos diciendo, Cristian, pero yo quería ahondar eso, no es parte de la lección definitivamente, estoy acá, aun cuando, digamos, toco un poquito, pero creo que es importante. Bueno, Dios es lento para airarse, Cristian. ¿No? A pesar de que nosotros a veces no le entendemos, a pesar de que a veces discutimos con lo que Él nos manda, Él no se aira inmediatamente. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esa manera de ser de Dios? ¿Qué implicancias tiene eso? Existen varios salmos que dice que la misericordia de Dios es tan grande que incluso uno puede comparar, ¿no?, que la misericordia va hasta los cielos. Así de grande es la misericordia de Dios. Porque si Dios no fuera misericordioso, yo creo que la humanidad no hubiese llegado hasta aquí. Hace rato ya la humanidad hubiera desaparecido por completo. Y específicamente hablando del pueblo de Dios, yo recuerdo algo que en la lección se menciona, casualmente es cómo Dios llevó a un pueblo, los sacó, los lleva, los acompaña, ¿no es cierto?, les da sus bendiciones. Es decir, Dios se muestra visiblemente que está con su pueblo. Me estoy refiriendo cuando Dios los saca a su pueblo de Egipto y los lleva hacia el monte Sinaí. Entonces Dios se revela
visiblemente, poderosamente, podríamos decir portentosamente, lo saca, manifiesta su poder por encima de los dioses conocidos en Egipto, ¿no es cierto? Por encima de todo tipo de gobierno humano, espiritual, Dios los libera. Pero ¿cuál es la reacción casualmente ya en el Sinaí? Antes de que Dios, mejor dicho, después de que Dios entregue su ley, el pueblo de Dios decide adorar un becerro de oro. ¿No es cierto? Es terrible la situación del ser humano, ¿no? Siempre haciendo en contra, ¿no? Claro, uno se da cuenta, ¿no? Es como llegar al clímax del amor de Dios. Dios te protege, te cuida y dice, mira, esto que te voy a entregar ahora es para recordarte, porque la ley de Dios no era nueva para ese entonces, para recordarles a ellos que existen leyes protectoras, pero en lugar de aceptar, asimilar, vivir, ya estando en ese mismo clímax, ellos deciden adorar al becerro de oro. Merecían que el Señor realmente se aire, pero incluso ahí les da una oportunidad más. Les manifestó mucha misericordia. De hecho, el autor de la lección menciona que hay un ciclo, ¿no? Un ciclo de misericordia, como que ve que existe el pecado, es evidente, Dios les da oportunidades, ellos se arrepienten, vuelven, pero otra vez vuelven a lo mismo, ¿no? Es decir, ese es el ciclo del ser humano. Bueno, hay una experiencia en la Biblia que es muy interesante, es la experiencia de Jonás y Nínive, ¿no? No sé si el Señor tuvo más misericordia con Nínive o con Jonás, ¿no? Pero vamos a hablar de eso. Queridos amigos, quédense ahí con nosotros unos minutos, retornamos en un instante, vamos a hacer una pausa, pero quédate ahí porque volvemos a hablar de este Dios que tiene misericordia con Nínive o con Jonás o con los dos, ¿no? Ya volvemos. Verás oportunidades donde otros ven caídas, descubriendo la fuerza que impulsa la vida. En cada desafío, no solo ayudarás, guiarás a las personas creando caminos donde había obstáculos. Estudia tecnología médica, especialidad de terapia física y rehabilitación. En la UPU, construimos tu mejor versión. ¿Tienes el deseo de cambiar la vida de las personas? Descubre la carrera de terapia física y rehabilitación. Aprenderás a aplicar técnicas especializadas en terapia física, desde ejercicios terapéuticos hasta la manipulación manual utilizando tecnología médica avanzada. Serás la clave en la recuperación física de las personas, ayudándolas a superar sus desafíos. Contamos con modernas instalaciones con todo lo que necesitas para tu formación. Únete a la carrera de terapia física y rehabilitación y comienza a marcar la diferencia. Matricúlate hoy y toma la decisión que puede cambiar vidas. Despertarás el deseo de explorar el universo, siendo el motor que impulsa la curiosidad. Más que educar, cultivarás mentes brillantes y sembrarás conocimiento que florecerá en los innovadores del futuro. Estudia educación, especialidad, ciencias naturales y tecnología. En la UPU, construimos tu mejor versión. Nuevamente, bienvenidos queridos amigos, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de este Dios amoroso, pero al mismo tiempo un Dios que manifiesta una ira, que no siempre es fácil de comprender, pero esperamos acá con la ayuda del pastor Cristian González ir entendiendo más en qué consiste la ira de Dios. Decíamos que en el caso de Jonás, ¿no? Dios parece que quería destruir a Nínive, ¿no? Pero cuando uno lee el libro da la impresión de que más fácil hubiera sido destruirlo a Jonás, ¿no? Porque Jonás era terrible. Entonces no sé si Dios, cómo ahí vemos su ira y también su amor ahí juntos. Bueno, valdría la pena leer aquí, justo abrí la Biblia en Jonás capítulo 4, dice, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Él sí tenía ira. Así que oró a Jehová y le dijo, Jehová, está en admiración. ¿No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra?
Por eso me apresuré a ir a Tarsis, ¿no? Ya sabía, Jonás, dice, porque yo sabía que eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Él conocía bien a Dios, ¿no? Creo que el contexto más grande de lo que el texto nos quiere mostrar es que Dios está interesado en la salvación de las personas. Y Él hace, mejor dicho, utiliza todos los recursos para que las personas puedan ser salvas. Aun cuando, digamos, sabemos quiénes eran los ninivitas, ¿no? Especialmente para Jonás. Podríamos decir, el enemigo directo del pueblo de Dios. Era el que me robó, era el que mató a mi ser El que querido. te hizo un daño, digamos. El que entró a mi casa y se llevó todas mis cosas. Exacto. Entonces, ahora toca el rol de Jonás. Perdonas como Dios perdona y aún más, ¿no? Eres el agente que va a ser el portador de las buenas nuevas. Jonás lo hizo, pero sabemos cómo lo hizo. A la fuerza. Podríamos decir una predicación light, digamos, ¿no? Un mensaje chiquitito, cortito, ya Señor, ya cumplí, ahora sí, destrúyelos. Pero el Señor dice, tu mensaje fue bueno, Jonás. Es que Dios no necesita, digamos, tanto argumento, ¿no? Porque el Espíritu de Dios es el que transforma los corazones. Y casualmente aquí Nínive se convirtió y por eso se enojó Jonás, ¿no? Porque decía, Señor, yo sabía lo que tú ibas a hacer. Sabía que los ibas a perdonar. Y esto no merece ser perdonado. O sea, la ira del ser humano es mucho más fuerte, intensa, creo, ¿no? Y no tarda. O sea, él quiere en el momento lo que tiene que ocurrir, mientras que Dios quiere ayudarnos a entender de que Él no es así, ¿no? Y ese es un punto interesante, porque la ira del ser humano viene en el contexto del pecado, ¿no? Ya es una ira pecaminosa, exactamente. Pero la ira de Dios es una ira sin pecado. Es una ira que purifica, que limpia, que salva. Entonces, eso capaz explícanos en lenguajes más sencillos, porque nuestros oyentes capaz, ¿cómo es esa ira que purifica, que salva, ¿no? Porque tal vez en la experiencia de Jonás podemos ver un poco de eso, porque Dios tenía ira contra Nínive, contra el pecado que ellos vivían. Después de todo, Dios había dicho, se va a destruir, ¿no es cierto? Entonces, había ahí ira y al final no se hace realidad. ¿Cómo es esa ira que salva? La ira de Dios no es como nuestra ira, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la ira de Dios es como mi ira, que cuando algo me hacen yo reacciono y me enojo y quiero que se haga como yo quiero, que me perdonen, etc., ¿no? Es una ira descontrolada. En el caso de Dios, su ira está en el contexto de la salvación, está en el contexto de poder brindar al ser humano la oportunidad de salvarse. Y en el caso particular de Jonás, su ira se manifiesta no por el pecador, sino sobre el pecado. Es decir, el pecador tiene oportunidad de salvarse y ciertamente Dios lo va a salvar porque su misericordia es tan grande que va a salvarlo hasta el final, digamos, hasta el límite Dios lo puede salvar. Pero siempre y cuando el ser humano se arrepiente. Entonces Dios no está irado con el ser humano. Dios está irado con el pecado y con el originador del pecado. Es decir, con Satanás y las consecuencias que él trajo a este mundo. Pero el ser humano también hay veces es el que ama hacer las cosas malas, ¿no? Y entonces... Es ese viejo hombre que no está siendo controlado, ¿no? En el caso del Señor Jesús, pasando ya al Nuevo Testamento, nosotros vemos ahí también una experiencia del Señor Jesús, especialmente cuando Él va a limpiar el templo, ¿no? Y lo vemos a Él, si uno quiere dibujar la escena, airado, ¿no? Porque, caramba, normalmente uno no bota las mesas y no agarra un chicote, si no hay una indignación, una ira de por medio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el Señor Jesús? De hecho, me llamó la atención algunos pasajes aquí. Déjame leer un poquito acá, en Mateo 21:12, dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Me parece que en San Juan habla que Jesús tomó el chicote, ¿no? Y uno dice, entonces Jesús se descontroló, ¿qué hizo? ¿Sabes qué? Yo tomé un poquito de tiempo acá, leí
el deseo de todas las gentes para ver un poquito más el contexto acerca de esto. Y Elena White dice que cuando Jesús entró al templo, lo primero que hizo fue mirar fijamente a los ojos a las personas que estaban comerciando, vendiendo, a los cambistas, los miró a ellos. Y las personas, cuando vieron los ojos de Jesús, ellos rápidamente sintieron. Algunos se retiraron, capaz. Exactamente, porque la mirada de Jesús era una mirada que provocó que ellos se vieron a sí mismos, vieron sus errores. Fue como una mirada de juicio. Se dieron cuenta que no estaban bien, ¿no? Entonces, ellos quisieron escapar de esa mirada. Es como cuando el papá mira al hijo y ya sabe lo que ha hecho, ¿no? Exactamente. Entonces el hijo, ya me descubrió. Entonces, y muchos salieron, los que vendían las palomas, los animales, el ganado, salieron antes de que Jesús iniciara algún acto. Y cuando algunos rebeldes se quedaron. Algunos también. Y cuando Jesús tomó, digamos, el chicote, no era, digamos, porque él quería golpear, tirar, azotar, hacer sonar o manifestar su ira sin control, sino que era como una imagen de autoridad. Y había animalitos que había que sacar también, ¿no? También. Entonces, la ira de Jesús, muchas personas pueden ver acá, sí, Jesús se descontroló, el texto lo dice, pero es una preocupación de Jesús por lo que se había convertido, y su reacción fue, digamos, una reacción más de piedad que de descontrol. ¿Por qué? Porque ellos habían convertido el negocio de la salvación, ¿no es cierto?, en algo lucrativo. Ellos estaban preocupados en lucrar por medio de la salvación y no buscar la salvación de las personas. Es que creo que es imposible que nosotros incluso siendo seres humanos, digamos, caídos en pecado, es imposible que no nos sintamos incómodos, enojados, vamos a decirlo así, mal, incluso airados, podemos decir, cuando vemos que hay algo que está mal. Vamos a poner el caso así. A mi hija o a mi hijo alguien viene y le golpea. Por un caso peor, abusan de mí. O sea, va a ser imposible que yo me sienta feliz en esa situación. Voy a manifestar una indignación, una rabia, una ira contra la persona y contra la acción. ¿No es cierto? Porque no es correcto. Creo que nosotros necesitamos estar conscientes de que molestarse por el mal es algo que es correcto. Ahora, el problema acá viene volviendo al caso de Jonás, ¿no? Es que nosotros no queremos dar oportunidades. La persona que hizo el mal a mi hija, pasarán 50 años y yo quiero verla en la cárcel, quiero verla muriéndose, quiero lo peor para esa persona. Con Dios es diferente. Ese es el dolor del ser humano. Lamentablemente es nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza que impide ver la misericordia de Dios. Y lo que tú dices es cierto, ¿no? Naturalmente el ser humano va a reaccionar. Nosotros reaccionamos. Es decir, cuando vemos claramente que algo está mal, vamos a reaccionar. Con Dios es diferente. Yo me acuerdo de dos momentos acá. El primer momento, cuando el pueblo de Dios estaba en el monte Sinaí y ellos escucharon visiblemente la manifestación de Dios y vieron que el monte humeaba y estaba con fuego. Incluso había un límite para que el pueblo no se acercase, ¿no es cierto? Porque si se acercaban, ellos podían perder la vida. Tengo esa imagen y lo comparo con la imagen del templo. Porque imagínate, ¿no? En ese momento el pueblo de Dios sabía quién era Dios, lo sagrado que era acercarse cerca de Dios, o lo peligroso, porque si te pasabas más de los límites, la gente podía morir, incluso los ganados, los animales, etc. ¿No es cierto? Entonces la gente comprendió ahí lo sagrado que era estar en el monte de Dios. En la presencia de Dios. Exactamente, en la presencia de Dios. Y traemos esta comparación con el templo y cómo el pueblo de Dios de este momento que estuvo tan cerca de Dios a este otro momento que estuvo, digamos... No, y Dios estaba la presencia ahí, pero ellos no lo entendían. Y Jesús estaba entrando ahí y ellos no reconocieron, no tuvieron ese mismo encuentro, ¿no? Es un contraste bastante diferente. Bueno, pero parece que Dios también tiene esta indignación por el mal, ¿no? Sí. Dios también cuando mira a una persona que abusa de una niña, que es su hija también,
entonces Dios también se indigna y también lo quiere agarrar del cuello y acabarlo. Pero la diferencia, yo veo, es que mientras que el ser humano no tiene la capacidad de perdonar, Dios tiene esa capacidad de decir, hijo, yo quisiera que tú cambies. Claro que eso que has hecho está sumamente mal. Es algo que yo nunca lo voy a aprobar, pero si tú cambias, si tú mejoras, si tú te arrepientes y me permites transformar tu corazón, yo te voy a perdonar. Eso es algo que nosotros seres humanos no hacemos, pero Él parece que siempre está dispuesto a hacer eso. O sea, su ira en ese sentido es una ira real, pero va acompañada de algo que nosotros casi nunca acompañamos cuando tenemos ira, ¿no? Misericordia. 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 Dios, lo de bueno aquí es que Dios es Dios para todos, para buenos y malos. Porque incluso las personas malas que toman estas actitudes, ¿no? Que nosotros claramente y notoriamente podemos condenar de lejos estas acciones, Dios sabe por qué lo hace. Porque muchas de estas personas puede ser que hayan pasado momentos difíciles en la vida. Y ahora, no trato de justificar, pero a veces reaccionan por esa causa. Y Dios conoce. Y Dios no está de acuerdo. Dios no está, Dios exactamente, condena Dios eso. condena. Por eso está en su ley, ¿no? O sea, hay leyes claras que Dios nos dice, no pases estos límites, pero aún así, Dios tiene misericordia de sus hijos. Y si la persona al final no quiere cambiar, Dios lo va a tener que liquidar a la persona. Y hay muchos, con el pecado y va a tener que acabar, ¿no? Que en la Biblia también hay muchas experiencias en las que Dios va a tener que terminar. Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Un pueblo que cruzó los límites, que Dios había dado muchas oportunidades de arrepentimiento, pero que el pueblo, digamos... O sea, la ira de Dios es un asunto real, no es un asunto ficticio, es real. Pero cuando hablamos de la ira, no podemos dejar de hablar de lo que tú decías, ¿no? Su misericordia, su amor, que no es que digamos... abusaste, ven acá un rayo y te parto en dos. O sea, eso no ocurre con él, ¿no? Abusaste, va y dice, hijo, mira, yo sé que tú tuviste este problema, sé que a ti te abusaron, por favor, yo quiero cambiarte. Eso es lo que nosotros nunca hacemos, bueno. O sea, tú abusaste de alguien a la cárcel y nada. Y lo que más me llama la atención es que Dios en su palabra dice, si alguien te hizo daño, no hagas justicia con tus propias manos. De hecho, Dios espera que, más bien, si nosotros creemos en Dios, deja que Dios haga su justicia. Y yo quisiera leer acá un texto que estaba reflexionando en el libro de Romanos 12:17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Claro, Dios definitivamente condena las actitudes que van en contra de su ley y su palabra. Pero Dios va a actuar. En algún momento va a actuar. Por eso los profetas dicen, yo prefiero estar en las manos de Dios. Porque las manos de Dios de lejos va a ser mucho más misericordiosa. Pero si no estoy en las manos de Dios, va a ser lo peor. Lo peor de lo peor me va a pasar. Bueno, en la Biblia, Cristian, y vamos a volver después de una pequeña pausa, queridos amigos, sobre este tema. Pero en la Biblia nosotros vemos que Dios a veces da la impresión de que entrega, o es verdad, no sé, entrega a su pueblo en las manos de sus enemigos. Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 12, dice que castiga a quien ama, ¿no? Y lo corrige. Entonces, no sé si eso es parte también de la ira de Dios y decir, mira, yo te voy a provocar ciertos dolores para que tú cambies y mejores. Pero, queridos amigos, volvemos con ese tema tan importante en unos instantes. Quédate con nosotros, por favor. Es tiempo de compartir este enlace, compartir el dial con tus amigos para continuar hablando sobre la ira de Dios que está mezclada con el amor de Dios. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emmanuel Albarrán, tengo 22 años, nací en la ciudad de Valera, estado Trujillo, en Venezuela. Hola, mi nombre es Antonio José Ramalreategui, tengo 20 años y actualmente estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Peruana Unión. Es una experiencia tan bonita el tener compañeros de diferentes países como Colombia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos. Si bien yo soy extranjero y mis padres tienen nacionalidad peruana, el ambiente en sí en el que rodea, ya que el campus, por ejemplo, con las áreas verdes, me hace sentir muy acogido y siento que es un lugar muy pacífico. Pero también quiero comentarles que
con los profesores es una relación muy bonita, ya que ellos, aparte del conocimiento que nos dan, también es el apoyo emocional y espiritual también que podemos obtener aquí en la Universidad Pro de la Unión. Además, cuenta con un estudio de radio y una sala de diseño gráfico y edición audiovisual. Por otro lado, encontramos también la sala de prensa, donde redactamos distintas notas informativas para diversos medios impresos y también medios digitales. Cuenta con un amplio estudio de televisión que nos da las herramientas para nosotros poder producir nuestros programas de televisión. Un estudio fotográfico bien equipado donde pueden realizar distintos proyectos fotográficos, por ejemplo, fotografías artísticas, de retrato o también de productos. Si estudias Ciencias de la Comunicación, tendrás la oportunidad de hacer prácticas dentro y fuera de la universidad, cubriendo eventos sociales y protocolares de la universidad. Por ejemplo, en las semanas de oración que nosotros aprovechamos lo que vemos en clase con la teoría y todo, nosotros lo ponemos en práctica y eso es una oportunidad muy buena. Les invito a todos a que puedan participar de esta experiencia internacional, donde no solo aprenderán conocimientos sobre periodismo, redes y audiovisuales, ya que puede ampliar los conocimientos que ya tenemos sobre las diferentes culturas de diferentes países. ¿Quieres ser la voz que inspire y transforme a otros? Ven ahora y estudia Ciencia de la Comunicación en la UPU. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de un tema que es sagrado porque estamos hablando de Dios y de su carácter. No es fácil para un ser humano como nosotros entender lo que es Dios y por qué actúa y por qué hace las cosas. Sin embargo, Él se ha revelado y lo poco que entendemos de Él es lo que aquí nos atrevemos a hablar. Decíamos, en la palabra del Señor da la impresión de que Dios entrega a su pueblo en mano de sus enemigos. El libro de Hebreos dice que el Señor castiga a quien ama. Es parte de la ira de Dios. Dios hace esto porque le place hacer. ¿Con qué propósitos lo haría si tendría que hacerlo? Por favor, Cristian. Uno de los temas que nos puede ayudar a comprender esto es lo que señala la lección 2 de la escuela sabática en relación al pacto, ¿no? Dios estableció un pacto con su pueblo. Y uno de los términos del pacto es que Dios quiere proteger a su pueblo. Si el pueblo de Dios es obediente y vive en armonía con Dios y su palabra, Dios protege, Dios cuida, como un águila protege a sus polluelos. Esa imagen aparece, ¿no? Una imagen protectora, incluso mucho más fuerte que el amor maternal aparece. Entonces, ¿pero qué sucede cuando alguien quiebra ese pacto? En el libro de Génesis, cuando Abraham hace este pacto con Dios, ahí se menciona que la persona que queda fuera del pacto se expone, digamos, a no estar dentro de la protección de Dios. Entonces, eso es lo que pasa casualmente con el pueblo de Dios. No es que Dios se entrega a sus hijos porque, bueno, te portaste mal, ahora te vas con los enemigos, ¿no? Y ve tú qué vas a hacer. No. El problema es que el pueblo de Dios, teniendo y sabiendo y conociendo a Dios, ellos deciden marchar en contra de Dios. Es decir, adoran dioses falsos, hacen sacrificios como los otros pueblos, incluso hicieron sacrificios de niños, hicieron una serie de cosas horrendas ante los ojos de Dios. Entonces, claramente, digamos, la protección divina se aparta de ellos. El amor pactual, diríamos, se aparta de ellos y ellos quedan expuestos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Lo que va a pasar ahí entonces es que ellos van a ser presa de sus enemigos. Entonces, la expresión es que yo te entregué a Babilonia, no es que Dios agarre y diga, ok, no me obedeces, te vas con el pueblo enemigo, no, sino que Dios deja de protegerlos y el enemigo de Dios inmediatamente va a hacer, digamos, va a tomar esta ventaja y se los va a llevar. Entonces, lo que está haciendo el profeta ahí es describiendo lo que pasa con ese pueblo. Y luego también la palabra de Dios dice de que a Babilonia lo voy a juzgar por haber hecho eso contigo. O sea, a veces parece contradictorio, pero creo que ayuda a entender lo que tú estás explicando, ¿no? Porque Dios juzga a Babilonia justamente por aprovecharse de que este pueblo está saliendo de los límites de protección que Dios le quiere dar, ¿no? Ahora, el tema de Hebreos a mí me llama mucho la atención también, Cristian, porque
ahí da la impresión de que es el Hijo de Dios el que necesita ser mejorado. Dice, si yo no recibo la disciplina del Señor, entonces yo no sería hijo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Es justamente porque me doy cuenta que Dios me está mejorando y hay veces lo hace de forma que no queremos. Que no queremos, ¿no? Entonces es que me doy cuenta que Dios es mi Padre y que Él me está mejorando. Y el texto acaba en el capítulo 12, si no mal recuerdo, versículo 10, dice que todo lo hace para que nosotros alcancemos la santificación que Él quiere que nosotros vivamos en este mundo, que nos apartemos del pecado. ¿Cómo ves ese tema tú? Porque ahí, capaz, es justamente porque estamos en la casa de Dios, es que Dios nos está formando. Bueno, casualmente, un Dios que ama, va a corregir a sus hijos. El amor implica disciplina. Es decir, el amor no puede ser permisivo. El amor implica corrección, implica acompañamiento, implica asistencia. Así como un padre, ¿no? En el mundo. Un padre que ama, si no lo corrige, pues ese niño se va a perder. Entonces Dios interviene porque quiere lo mejor para sus hijos. Podríamos decir de que algunas experiencias de vida que pueden ser dolorosas y que tal vez alguna vez incluso podemos confundirlo con la ira de Dios, son experiencias formativas de parte de Dios. O sea, son experiencias en las que me ayudan a mí. Dios quiere que yo aprenda a escribir, ¿no? Y hay veces tiene que agarrarme la mano y hacer que mi mano incluso duela porque voy a estar ahí cansado ¿no? Que lo que nos ocurría cuando era niño, mamá, ya me duele la mano, ¿no? Entonces, pero uno para aprender a escribir. Entonces, Dios podría, digamos, usar así cosas que nosotros no entendemos muy bien, nos duelen hay veces y lo confundimos con la ira de Dios cuando no se trata de la ira de Dios y al final son formativas, nos ayudan a mejorar. Quizás puedo responder eso con una experiencia del apóstol Daniel, ¿no? O del profeta Daniel, diríamos. Porque uno puede decir, tomando esto, cómo un Dios bueno permite que le pase cosas malas a su hijo, ¿no? O sea, también es la ira de Dios, es formativo, o sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces, imagínate, ¿no? Dios amaba al profeta Daniel. Pero Dios no evitó, por ejemplo, que Daniel sea llevado al foso de los leones. Porque uno puede decir, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué Dios permite que Daniel, profeta que habló, profetizó su nacimiento, etcétera, su ministerio, su muerte? ¿Qué pasó ahí? Lo que Dios hace es esto. Dios entró con Daniel al foso de los leones. Por eso que los leones no actuaron. Es decir, Dios no va a evitar que te pasen cosas malas. Lo que va a hacer es acompañarte contigo en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones. Lo mismo sucedió con los amigos de Daniel. Dios no evitó que ellos vayan al foso, al horno de fuego. Pero cuando ellos tuvieron que entrar al horno de fuego, Dios entró con ellos al horno de fuego. Esa es la diferencia. La diferencia es que Dios te acompaña. Ahora, ¿es necesario que nosotros pasemos momentos difíciles? Sí, porque Pedro también dice, ¿no? Que sin la prueba yo no puedo refinar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ser refinados como el oro se refina, es decir, la escoria tiene que salir, la inmundicia tiene que salir. Y la única manera que Dios tiene para lograr esto es por medio de las situaciones difíciles y aflicciones. Porque es en ese momento cuando uno busca con desespero a Dios, se aferra a Dios y casualmente ve muchas cosas malas que uno está haciendo y entonces va acercándose más a Dios. Bueno, queridos amigos, estamos casi llegando al final. Tal vez comprender este amor y esta ira no es tan sencillo para nosotros, porque viene un problema económico, viene un problema de enfermedad y hay veces todo le echamos la culpa a Dios y hemos visto que no todo Dios es responsable porque el diablo también está presente y haciendo y lastimando y haciendo cosas. Pero podría alguna vez también ocurrir que Dios realmente está usando estas cosas y llamando nuestra atención para que de alguna forma nosotros podamos volver a sus caminos, para que podamos vivir conforme a su voluntad. ¿Podría ocurrir también eso entonces? Claro que sí. Hay textos, por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿no? Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Cómo uno entiende eso? ¿Que Dios endureció el corazón de Faraón? O sea, no es que Moisés tenía que ir a liberar a su pueblo, sí, pero lo voy a endurecer, un poquito más su corazón. Está duro, pero un poquito más va a estar duro. Es para que el pueblo de Dios se afirme más en su fe
hacia Él, en sus creencias hacia Él. Porque si no fuera fácil el cristianismo, ¿no? Fuera fácil conocer a Dios, todo el mundo conocería a Dios. Pero conocer a Dios implica ser fiel a Él. No solamente en momentos que me vaya bien, sino también en momentos que me va mal. Claro, el apóstol Pablo también me llama la atención cuando dice, bueno, yo le he pedido al Señor que me quite este aguijón de la carne, pero no lo ha hecho. Y me ha dicho que más bien en tu debilidad, mi gracia va a hacer que tú te perfecciones, ¿no? Que tú vivas una vida cada vez más perfecta. Y en eso me gozo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque a veces hay situaciones que el Señor mismo puede estar permitiendo, incluso hasta puede estar provocando, Dios nos libre de decir alguna herejía acá, pero que son cosas buenas, que al final tal vez no las entendemos, pero nos resultan para bien, ¿no? Yo creo que la ciencia de la salvación nosotros no lo vamos a entender. Los motivos que están detrás de cada cosa que nos pasa. Solo Dios sabe los motivos y las razones de por qué sucede lo que sucede en este mundo. Queridos amigos, estamos llegando al final de este programa. Antes de que el pastor Cristian diga algunas palabras de cierre, solo déjame decirte, Dios te ama muchísimo. Yo no sé si estás ahorita en una cama de un hospital. No sé si tú en este momento estás diciendo, pero Señor, ¿por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué mis padres se separaron? Yo no tengo la culpa de sufrir esta situación. Y tienes razón, Dios te ama. Por favor, lo que quisiera que entiendas es que no importa lo que estés viviendo, no dudes de que Dios te ama. Y tal vez ahora, en este mundo, todavía con los ojos que tenemos, no podemos ver lo que hay detrás de las cortinas. Pero todo lo que Dios hace y permite que ocurra en tu vida, lo hace para que un día tú vivas en el cielo. Trata de mirar eso. Aférrate al Señor, confía en Él, obedécele lo más que puedas. Y con certeza, tus días cada día mejorarán. Que Dios te bendiga. Vamos a cerrar con algunas palabras tuyas y luego estaré haciendo una oración. Sí, yo quisiera invitar a nuestra audiencia a que ellos puedan conocer a Dios. Que no tengan una imagen distorsionada de Dios. A veces hemos pintado un Dios que está enojado con nosotros. Cada cosa que hacemos ya Dios está actuando, ¿no? Que quiere lastimarnos o que quiere lo malo para nosotros. Pero Dios no es así. Dios es amor. Y si Él es amor, Él jamás va a querer cosas malas para nosotros. Y por eso que yo te invito para que tengas una imagen correcta de Dios. Y entonces, ¿cómo puedo responder cuando me va mal, cuando estoy pasando momentos difíciles? Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos hemos alejado de Dios. Ahora Dios nos invita para poder entrar en ese amor pactual, que entremos dentro del amor protector de Dios. Si tú conoces a Dios, vas a conocer también su amor protector y vas a caminar seguro, porque el amor protector es mucho más profundo, va mucho más allá que cualquier cosa que tú puedas buscar en este mundo que pueda asegurar. A veces buscamos aseguradoras, ¿no? Que asegure mi vida, asegure mi carro, asegure mi casa. Busca el seguro divino, que es más seguro que cualquier seguro. Amén, amén. Vamos a orar. Padre querido, gracias por darnos este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, tenemos que reconocer aquí que nosotros no entendemos todo lo que tú eres. Algunas cositas entendemos, pero lo que tenemos la certeza es que nos amas. Tenemos la certeza de que eres un Padre que también nos corrige, también quiere mejorarnos, también quiere hacer de nosotros cada vez un hijo que refleje más tu carácter. Padre Santo, en primer lugar, queremos decirte que te damos toda la autorización, Señor, para que tú trabajes en nosotros y cambies nuestra vida. Pero también, Señor, te pedimos que, por favor, tú nos muestres tu amor cada día y nos ayudes a ver cuánto nos amas. Quédate con nuestros amigos, nuestros oyentes en la radio, en el canal YouTube. Sé con cada uno de ellos que la manifestación de tu ira no los aparte, sino los acerque a ti. Que se muestre que hay amor siempre al lado de ese sentimiento que tú tienes de detesto, de odio hacia el pecado y la maldad. Que todos podamos entender eso. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Este ha sido su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana.